En 2 minutos estaremos iniciando esta cátedra de nutrición. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Iniciamos una nueva cátedra de nutrición, un espacio de articulación entre el Centro de Investigación en Alimentación y Nutrición y el programa de extensión de la Escuela de Nutrición y Dietética, donde nos reunimos a través de la virtualidad para abordar diferentes temas de actualidad y de interés, no solo para nuestros estudiantes, profesores, egresados, sino para los profesionales en general del área de la salud y de diversas áreas del conocimiento que se conectan con este espacio y también, por supuesto, personas de la comunidad en general que en cada tema se han ido uniendo a estas transmisiones virtuales y que pues desde los medios digitales tenemos la oportunidad de encontrarnos, de aprender, de reflexionar, de dialogar, de actualizar de pronto algunos saberes. Así que damos inicio una vez más a una nueva cátedra de nutrición. Inicialmente, recordarles que estas cátedras de nutrición se realizan con periodicidad mensual y que siempre estamos muy atentos a compartirles oportunamente la invitación de la siguiente cátedra de nutrición. Así que los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Nutrición y Dietética UDA. A través de estas redes sociales, nosotros les estamos compartiendo constantemente invitaciones, contenido educativo, contándoles qué está haciendo la escuela, cómo vamos avanzando en diferentes temas. Así que nos encantaría que puedan conectarse con nosotros a través de esas plataformas. Nos acompaña en esta cátedra de nutrición la jefa del Centro de Investigación, la profesora Lorena Mancilla, a quien saludamos en esta tarde de miércoles. Profesora Lorena, buenas tardes. Iniciamos una vez más estas cátedras de nutrición. Muy buenas tardes, Nati. Así es, una cordial bienvenida a todos y a todas que se han unido y han aceptado esta invitación para tratar este tema de gran relevancia y actualidad, que además éticamente estábamos un poco en mora de tratar este tema tan importante. Entonces, celebramos mucho la participación de todos ustedes y sobre todo el haber aceptado esta invitación de manera muy generosa a quien le extendemos nuestro agradecimiento al profesor Javier Sánchez Segura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, con quien además de este lazo académico que nos une, también nos une un lazo de amistad y por eso sé que es un profesor que eh, le mueve muchísimo desde la fibra más profunda de su espíritu, de su alma, este tema. Entonces no solo lo estudia como académico, sino que lo siente como una causa propia, es activo, activista y hace parte del Comité de Amigos por Palestina y ha hecho pues como bastantes manifestaciones en la ciudad y por fuera de la ciudad y del país respecto a esta causa. Entonces, sin muchos preámbulos, agradecerle nuevamente y dejarle pues como todo este tiempo para que él pueda, que sabemos que tiene mucho por contar, es poco el tiempo que pueda hacernos una introducción, una actualización y para muchos un acercamiento a este tema y poder dar luego unos minutos, que es muy importante esta interacción al final del profesor Javier con nuestros participantes, porque también queremos que este espacio sea muy participativo y muy constructivo desde todas las perspectivas que todas y todos tienen. Gracias, Nati, y le damos la palabra entonces al profe.
Profe, Tenga tienes el el micrófono micrófono. apagado. Listo. Sí, es que se me desapareció el menú, entonces no. Hablando de Ya te nutrición y escuchamos. hablando de nutrición y dietética, se me desapareció el menú, pero el menú de la pantalla. Bueno, mil gracias a la profe Lorena por la invitación, mil gracias a Natalia por la presentación. Y como efectivamente el tema es un poco o tiene mucha información, pues voy a iniciar automáticamente. La presentación que, digamos, se ha ofrecido bajo el título de Gaza, la hambruna y la crisis humanitaria continúa. Y se hace una pregunta, ¿hasta cuándo? Obviamente este tema de la hambruna es algo que es totalmente pertinente para un programa como el de nutrición y dietética y por eso sea una gran importancia traerlo aquí a colación. Sin embargo, creo que ustedes han podido estar al tanto por los medios de comunicación, porque hasta los medios de comunicación más proisraelíes no han podido evitar que el mundo conozca el drama humanitario que está viviendo el pueblo palestino en la franja de Gaza. Y aquí voy a comenzar haciendo algunas afirmaciones. Lo primero, la Franja de Gaza no es un país. La Franja de Gaza es una parte del territorio palestino, pero es una parte de un territorio que está ocupado de manera ilegal por parte del Estado de Israel. Entonces, eso es lo primero que habría que señalar. Simplemente para que ustedes tengan una especie de aproximación a lo que es la realidad de la Franja de Gaza. Gaza tiene la misma superficie que Medellín, unos 365 kilómetros cuadrados, con el agravante o con la diferencia, la enorme diferencia de que nosotros en estos 365 kilómetros cuadrados de Medellín podemos movernos a nuestro antojo y poder visitar a nuestros familiares, a nuestros amigos que viven en otras ciudades de Antioquia o incluso del país o incluso salir del país. Los habitantes de Gaza que habitan en esos mismos 365 kilómetros viven encerrados en un campo de concentración a cielo abierto, porque así está, digamos, desde hace bastantes años. Entonces, eso es lo primero que es importante señalar. Lo segundo, si bien el tema central es el tema de la hambruna, a mí me parece muy pertinente poder hacer una contextualización de tipo histórico, porque a veces se piensa que el problema de Palestina comenzó el 7 de octubre del año 2023 y resulta que el problema no comenzó allí, es anterior. Sin embargo, no podemos irnos al otro extremo de creer de que lo que se denomina el conflicto, y por eso yo tengo aquí en mi presentación la palabra conflicto entre comillas, que ese conflicto viene desde los tiempos bíblicos y que es un problema religioso. Ni es un conflicto que proviene de los tiempos bíblicos, ni tampoco es un conflicto religioso. A lo largo de la exposición intentaré explicar qué tipo de conflicto, entre comillas, es. Y digo que, que no es un conflicto para de una vez precisar ese concepto, porque un conflicto significa, digamos, equiparar a dos fuerzas que más o menos contienden en igualdad de condiciones. Y en el caso que nos ocupa, el pueblo palestino no dispone de un ejército como sí lo dispone Israel. El pueblo palestino no tiene fuerzas de defensa, ni fuerzas armadas, ni tiene aviación, ni nada por el estilo. Lo que tiene son organizaciones de resistencia del pueblo palestino a una ocupación que es ilegal y que incluso algunas de estas organizaciones de resistencia efectivamente están en armas, aunque con armas que resultan a todas luces en total desventaja respecto del poderío militar que tiene el Estado de Israel, pero que están en armas en atención al derecho que les asiste por el derecho internacional de oponerse y de resistir a una fuerza ocupante.
No tengo tiempo acá para presentar todas las resoluciones de Naciones Unidas, pero ustedes pueden consultar las resoluciones de Naciones Unidas que autorizan a un pueblo que está siendo objeto de ocupación ilegal por parte de una potencia ocupante a resistir de distintas formas, incluyendo la resistencia armada a esa potencia o a ese ocupante ilegal. Entonces, eso es lo primero que quiero señalar. Para ir aterrizando el tema, entonces, digamos que el tema arranca, o el problema arranca a finales del siglo XIX, cuando surgen varios nacionalismos, pero uno de esos nacionalismos que surge es el nacionalismo judío, que recibirá el nombre de sionismo. Pero recibe el nombre de sionismo porque este señor que aparece acá, voy aquí a este señor que estoy mostrando, Teodoro Herzl, va a publicar un libro que se llama El Estado Judío, que es este, en el que él va a resumir una propuesta de crear un Estado exclusivo para el pueblo judío que era en ese momento, hablamos del siglo XIX, víctima de la opresión y de la persecución por parte de países cristianos europeos, no por parte de pueblos árabes. Estamos hablando de judíos que habitaban lo que hoy es Bielorrusia, lo que hoy es Polonia, lo que hoy es Ucrania, estos países del sur del sur de Europa, en cuyos territorios habitaban judíos que eran perseguidos por decir algo, por el imperio ruso zarista o eran perseguidos por los gobiernos de estos países. Entonces, este señor dice, es importante que creemos una organización que nos garantice la defensa de nuestros intereses como pueblo judío y empieza a levantar la bandera de la creación de un Estado en alguna parte del mundo para constituir ese Estado. Es así como se realiza en 1897 un primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde discutieron varias propuestas. Discutieron la posibilidad de tener, de que ese territorio tuviese lugar en Uganda o que tuviese lugar en Argentina o que tuviese lugar en la Palestina. Finalmente, por otro tipo de consideraciones más de orden geopolítico, se decantarán por la Palestina histórica. Entonces vamos a mostrar rápidamente, geográficamente, para que ustedes entiendan. Este es un mapa que nos trae aquí parte de Europa, parte del continente asiático y parte del continente africano. Todo lo que ustedes ven aquí, que yo estoy delimitando con el apuntador láser, es lo que constituía los territorios del viejo imperio turco otomano, que incluso llegó hasta las puertas de Europa, hasta el sur de Europa. Todo eso, toda esa parte que aparece acá, en algún momento fue parte del territorio turco otomano. Por tanto, la Palestina histórica, que es donde estoy mostrando, o lo que diría, o también, si se quiere, el actual Estado de Israel, más otros países como la actual Turquía, la actual Siria, parte de Arabia, todos esos eran territorios bajo la dominación del Imperio Turco Otomano. Pero que resulta que antes de la Primera Guerra Mundial, ese imperio turco otomano, como le acontece a la mayoría de imperios, estaba en decaída, estaba en declinación. De hecho, se le conocía como el enfermo de Europa. Y la Primera Guerra Mundial se encargó de confirmar esa condición de enfermedad del Imperio Turco. El Imperio Turco es uno de los imperios que sale derrotado de la Primera Guerra Mundial y las potencias europeas se van a repartir parte de los despojos de ese Imperio Turco. Entonces, regresemos a la Primera Guerra Mundial. Estando en la Primera Guerra Mundial, y cuando ya más o menos la Primera Guerra Mundial tuvo lugar entre 1914 y 1918, y en 1916 estos dos señores, en representación del Imperio Británico y del Imperio Francés, ellos se llamaban Sykes y Picot, por eso el nombre de este acuerdo, se reúnen de manera secreta y dicen,
repartámonos el Imperio Turco Otomano. Antes de que se acabe, vayamos repartiendo la torta. Y es así como toda esta parte, no sé si alcanzan a ver bien el mapa que presento acá, pero todo lo que está aquí demarcado por un color azul claro iría a parar al Imperio francés y lo que está en color ocre quedaría bajo el Imperio turco, bajo el Imperio británico, en caso de que se confirmara la previsión de la derrota del Imperio turco al final de la Primera Guerra Mundial. Eso ocurrió, ese acuerdo en 1916. Al año siguiente, en 1917, el representante, este señor, que era el representante del, del Imperio Británico, el señor Balfour, Arthur Balfour, le manda una nota, una carta muy corta, que es la que aparece acá y que se conoce como la Declaración Balfour, en la que le transmite el beneplácito que tiene la corona británica para que se pueda constituir. Fíjense, aquí estoy mostrando en la Palestina una nación, un hogar nacional para el pueblo judío. Y aquí comienzan los estropicios. El Imperio Británico, que no era el dueño del territorio, sino los dueños del territorio eran los pueblos que allí habitaban, entre ellos el pueblo palestino, decide de manera arbitraria e ilegal repartir un territorio que no es de él y se lo entrega o se lo anuncia al pueblo judío para la conformación de ese Estado judío. Ahora, ¿por qué? Y esto se lo dirige al señor Lord Rothschild, que era uno de los líderes, quizás el líder principal del sionismo internacional y que era un gran eh, financista, hasta el punto que los Rothschild, la familia Rothschild, que aún existe y que sigue vinculada al gran sector financiero del mundo, le hizo préstamos al Imperio Británico para adelantar la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el 1917 le dan otra puntada al atraco y es un beneplácito del Imperio Británico para que en la actual en la Palestina histórica se constituya un hogar nacional judío. A partir de ahí, entonces, efectivamente, finaliza la Primera Guerra Mundial, se confirma el vaticinio, el Imperio Turco es derrotado y entre Francia y el Reino Unido se reparten los despojos del Imperio Turco Otomano. Y es así como en la Palestina histórica va a surgir lo que se conoce como el protectorado británico. Es decir, todo ese territorio, la Palestina histórica, va a quedar bajo el control del Imperio Británico. Y así va a continuar hasta 1947. Entre 1918 y 1947-48, cuando surge el Estado de Israel, van a irse produciendo paulatinamente oleadas de migraciones judías provenientes de Europa del Este fundamentalmente, que van creando colonias en la Palestina histórica. Algunas de esas colonias se van a crear como resultado de la compra de tierras, pero también otras más se van a ir creando como resultado del despojo eh, a los, a los pobladores originarios que eran los palestinos. ¿Mediante qué formas se van a producir esos despojos o esos desalojos? Se van a producir gracias a la conformación de una serie de organizaciones de carácter paramilitar de judío como el Haganá, pero también como el Hashomer, también como el Irgun, también como el Palmaj y otras organizaciones paramilitares judías o sionistas que son armadas con el visto bueno y con el apoyo del Imperio Británico que controlaba el territorio y que van expulsando justamente al pueblo palestino. Este es un afiche de la época, es un afiche en el que se reivindica justamente la existencia de esas organizaciones paramilitares sionistas que se van instalando paulatinamente en el territorio de Palestina. Ustedes pueden mirar, pueden consultar en YouTube y pueden buscar el atentado contra el Hotel Rey David,
que es un atentado que tuvo lugar en 1946 en Jerusalén y donde estaba concentrado el cuartel general del protectorado británico y que fue producido y realizado por dos organizaciones paramilitares sionistas o judías, Haganá e Irgun. Y aquí, como ya he repetido, judías y sionistas, de una vez aclaro algo. La religión judía es una religión muy respetable, podemos estar de acuerdo o con ella o no, identificarnos con ella o no, pero es una religión muy respetable, sin duda. Pero el sionismo es otra cosa. El sionismo es el movimiento político que se gesta desde finales del siglo XIX en ese Congreso de Basilea por parte de Teodoro Herzl y que tiene como propósito la construcción de un Estado para el pueblo judío. Es decir, es la instrumentalización del sentimiento del pueblo judío para un propósito de tipo político. Ahora, ¿por qué finalmente de esas opciones que tuvieron Uganda, Argentina, Palestina y otras más, por qué finalmente se concretaron con Palestina? Pues por una sencilla razón que la voy a mostrar nuevamente acá en el mapa. Es que la Palestina es el cruce de caminos entre el continente asiático, el continente africano y el continente europeo. Es decir, su ubicación es geopolíticamente estratégica. Y si a eso le sumamos que en las primeras décadas del siglo XX ya se empiezan a hacer los hallazgos de las enormes riquezas petroleras que hay en el subsuelo del Medio Oriente, pues era absolutamente fundamental que el Imperio Británico pudiera tener una cabeza de playa en el lugar donde estaba, digamos, las mayores reservas de petróleo probadas en ese momento. Entonces, repito, desde 1918 hasta el 47 se van instalando colonias de judíos y llega llega el 1939 la Segunda Guerra Mundial y en esa Segunda Guerra Mundial, los nazis producen una persecución y misericordia contra los judíos en Europa, aunque no solo contra los judíos, también Hitler persiguió, perdón, a los comunistas, persiguió a al pueblo gitano. Desafortunadamente, esas persecuciones nunca han sido valoradas históricamente al mismo nivel que sí la persecución al pueblo judío, y por eso lo que se ha llegado a nuestros días, hasta nuestros días, es solamente como si el único pueblo perseguido por parte de Hitler y de los nazis hubiese sido el pueblo judío, que no fue así. Pero es un hecho que objetivamente se produjo una persecución, y no solamente una persecución, sino una masacre en masa del pueblo judío a través de los campos de concentración y a través de los hornos crematorios y demás. Se produjo un verdadero holocausto, como lo llaman los judíos en su historiografía. Entonces, digamos, esa situación terminó de pavimentar el terreno fértil para esa pretensión del movimiento sionista para instalar en la Palestina un Estado judío. Y es así como tan pronto finaliza la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de Naciones Unidas. En 1947, las Naciones Unidas aprueban una resolución mediante la cual se crean, se desprenden de la Palestina histórica dos territorios, uno para la creación de un Estado judío y otro para un Estado árabe palestino. Este mapa que vemos acá representa la partición que hizo las Naciones Unidas en ese momento. Todo lo que está en color naranja quedaría para el pueblo palestino. Esta es la parte del norte que se conoce como la Galilea. Toda esta parte es lo que actualmente se conoce como la Cisjordania. Es aquí, digamos, por donde estoy pasando el cursor, baja el río Jordán hasta el Mar Muerto, y el río Jordán hace las veces de una frontera natural. Entonces, todo lo que está a la izquierda del río Jordán se conoce como la Cisjordania, y allí quedaría la otra parte del territorio palestino, teniendo a Jerusalén en su centro como una como un territorio,
bajo la jurisdicción internacional. Y finalmente está la Franja de Gaza, que es esta, pero distinta a la Franja de Gaza actual, porque aquí incluía parte del desierto del Negev. Esa partición fue totalmente injusta con el pueblo palestino porque no obstante que era el pueblo mayoritario en el territorio, aparte, a pesar de que ya se habían ido aumentando los procesos de colonización judía con visto bueno del Imperio Británico, eran la mayoría. Y sin embargo, en la partición que hace las Naciones Unidas del territorio de la Palestina histórica, le deja al Estado judío, al futuro Estado judío, la mayor parte del territorio y la menor parte al pueblo palestino. Hay que decir, por tanto, que el primer responsable de la situación actual que se vive y de la no resolución del problema palestino está en manos de las Naciones Unidas y de las grandes potencias de la época que fueron las que propiciaron esta partición irregular. Ahora bien, si si la cosa se hubiera mantenido ahí, digamos que en gracia de discusión pudiéramos decir, habría sido aceptable. Pero ¿qué ha ocurrido? Que a lo largo, después de la creación del Estado judío, después de la resolución de las Naciones Unidas, al año siguiente, en 1948, se proclama oficialmente la creación del Estado de Israel y a partir de la creación del Estado de Israel hasta el día de hoy, el Estado de Israel ha venido apropiándose de cada vez mayor territorio del pueblo palestino. Entonces, aquí en esta diapositiva me adelanto en la proyección de algunas de las diapositivas para que ustedes vean. Este es el mismo mapa que les acabé de mostrar. Era la partición original de Naciones Unidas. Y podemos ver qué va quedando de la Palestina histórica. La franja de Gaza, que era de este tamaño, quedó ya en el año 67, quedó reducida acá. Israel ya se comió para el año 67, ya se comió toda la Galilea y redujo el tamaño de la Cisjordania, lo redujo hasta el punto que el punto de contacto que existía entre la Cisjordania y la Franja de Gaza se rompió y ya no hay, a partir de ese momento, ya no hay una comunicación directa entre los dos territorios de Palestina. Entonces, imagínense ustedes que el territorio de Colombia tuviese una partecita aquí en Antioquia y la otra parte fuera en el Amazonas y entre el Amazonas y Antioquia hubiera otro país cualquiera y nosotros no pudiéramos visitar a nuestros hermanos colombianos que viven en el sur, allá en el Amazonas. Ese es el tipo de situación paradójica que se presenta. Y bueno, ¿en qué estamos hoy día? Estamos en esta situación de acá, la franja de Gaza cada vez es más reducida y la Cisjordania, que teóricamente era exclusivamente para el pueblo palestino, también ha sido permanentemente perforada por la penetración y la instalación de nuevas colonias judías totalmente ilegales, porque hay que decirlo también, las resoluciones de las Naciones Unidas han condenado la ilegalidad, han rechazado la ilegalidad de esos asentamientos judíos en territorio palestino ocupado. Entonces, regreso rápidamente al punto donde estaba para mencionar que, digamos, a partir de la creación del Estado de Israel, lo que se produce es un proceso que en la historiografía de los palestinos se conoce como la Nakba. La Nakba en árabe significa la catástrofe. Sin embargo, hay un autor judío que es el que cuyo texto menciono acá comparto acá, Ilan Pappé, él es israelí y es judío, pero es un judío israelí crítico con la actuación del sionismo internacional y que rechaza lo que ha hecho el Estado de Israel y las potencias occidentales contra el pueblo palestino. E Ilan Pappé no vacila en señalar que el término de Nakba no logra traducir lo que realmente ha ocurrido en Palestina, como es un proceso de limpieza étnica. Un proceso de limpieza étnica, y aquí traigo a colación unas frases de miembros del sionismo muy importantes, como por ejemplo David Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel,
estas son frases textuales tomadas de ellos, que dice, debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación y el corte de los servicios sociales para deshacernos de la población palestina. Eso lo dijo en 1948. Lo podríamos trasplantar al año 2025 textualmente, porque eso es lo que está haciendo el Estado de Israel con, con la población que habita en Gaza, implementando el terror, el asesinato, la intimidación, el corte de todos los servicios sociales, entre ellos el bloqueo de ayuda humanitaria, produciendo literalmente las condiciones explícitas y deliberadas para una inanición general del pueblo palestino que allí habita. Las cifras de niños que han fallecido por física hambre, por inanición a lo largo de estos año y medio que lleva esta etapa del genocidio es incontable. Se calcula que los palestinos asesinados en la sola franja de Gaza en este año y medio largo han sido más o menos 65.000 personas, aunque hay una institución muy respetable en el mundo médico que con toda seguridad ustedes deben conocer, que es la The Lancet en el Reino Unido, que señala que esas cifras están por debajo de la realidad, que fácilmente los muertos en la Franja de Gaza deben superar los 100 o 120.000 personas. De esas muertes que han fallecido, quedémonos con las 62.000, las dos terceras partes han sido niños y madres, porque hay una acción deliberada de asesinar a las mujeres que pueden dar a luz nuevas generaciones de palestinos, y obviamente hay necesidad de asesinar a los niños palestinos, así sean niños recién nacidos, porque ellos serán el futuro de la resistencia del pueblo palestino a un genocidio que lleva ya, que completa 77 años ante los ojos del mundo entero. Entonces, son verdaderos crímenes de lesa humanidad que han sido condenados. Yo recomiendo que se consulten los tres reportes que ha entregado la responsable de Palestina para las Naciones Unidas, la italiana Francesca Albanese, que ha producido tres reportes, y esos tres reportes cada vez dan cuenta del proceso de asesinato que ha tenido lugar allí. Antes de venir aquí a compartir con ustedes, yo estaba instalando una conferencia de un profesor palestino que está aquí en la Universidad de Antioquia, aquí en Ciudad Universitaria. Él se llama Seyad Al-Nebolsi, que es profesor de la Universidad de York en Canadá, y centraba toda su charla en la destrucción de la cultura y mostraba cómo ha sido el proceso de destrucción de toda la infraestructura educativa, especialmente universitaria, que a nosotros como universitarios nos debe doler. Aquí hay algunas otras frases de otros líderes del Estado de Israel a lo largo de la historia. Por ejemplo, esta dice, nosotros debemos matar a los palestinos a menos que ellos acepten vivir como esclavos. Y otra expresión de otro primer ministro de Israel, Menachem Begin, que decía que no solo la matanza era justificada, sino que sin ella no hubiera sido posible construir el Estado de Israel. A lo largo de todos estos años se han cometido muchos delitos por parte de Israel, pero uno principal ha sido las masacres. Ya di cuenta de la masacre actual, que es la masacre de 60 y pico de mil de personas en la franja de Gaza, pero se han cometido muchas más. Invito a ustedes para que consulten, como ya el tiempo se me agota, para que consulten en internet la masacre de Sabra y Chatila. Esta fue una masacre que se cometió en el año 1982 en el Líbano. ¿Por qué en el Líbano? Líbano es el país vecino del actual Estado de Israel hacia el norte, y muchos de los palestinos que han sido expulsados violentamente por el Estado de Israel han tenido que buscar refugio en los países vecinos como Jordania o como el Líbano. Entonces, en el Líbano existen muchos campos de refugiados, incluyendo en la propia capital del Líbano, que es Beirut. Entonces, Sabra y Chatila es el nombre de un campo de refugiados que hay en Beirut,
y en 1982 se produjo allí una masacre perpetrada por la Falange Libanesa, que era una organización de tipo paramilitar cristiana en el Líbano, cristiana, insisto, no musulmana, cristiana en el Líbano, y en asocio con las fuerzas de defensa de Israel, es decir, con el ejército de Israel. A quien quiera acercarse a esta masacre, le recomiendo ver un documental que se llama Vals con Bashir, en el que da cuenta incluso desde la perspectiva de un soldado israelí que participó de la masacre, de lo que allí se cometió. Y a quien le guste la música, le invito a que se acerque a la masacre de Sabra y Chatila, escuchando una canción del gran cantautor argentino Alberto Cortés, que se conmovió en su momento con la masacre y compuso una canción que así se llama, Sabra y Chatila. Bueno, a lo largo desde 1948 a hoy, ha habido muchas guerras, muchos conflictos de tipo armado que han conducido a que finalmente el pueblo palestino, en un acto casi que de desesperanza, vea que la comunidad internacional no resuelve el problema, sino que antes facilita los atropellos por parte del Estado de Israel. Por eso el pueblo palestino ha tenido que levantarse en dos ocasiones en lo que ellos se conocen, en lo que ellos denominan la intifada. La intifada es un término en árabe que significa justamente eso, un levantamiento. Y ha habido dos levantamientos, dos intifadas históricas que son de todas maneras, que no alcanzarían a tener la denominación de conflicto porque, repito, no implican el enfrentamiento de dos fuerzas similares o equivalentes en poder, sino un ejército impresionante, una de las maquinarias bélicas más grandes del mundo. Quienes se interesen por los temas militares, les recomiendo un sitio en internet que se llama Global Firepower, donde ustedes pueden ver, perdón, cuál es la clasificación de las primeras potencias militares del mundo, y allá encontrarán que el Estado de Israel está dentro de las primeras 15 ejércitos más poderosos del mundo, armado hasta los dientes con armas provenientes de Estados Unidos y de Europa. Occidente tiene una altísima responsabilidad en esto. Esto no es un asunto exclusivo del Estado de Israel. El Estado de Israel a la larga es el que hace el trabajo sucio para Europa y para Occidente. Estos términos que acabo de utilizar no son míos, los acabo de pronunciar el canciller de Alemania en una entrevista hace escaso mes y medio, 2 meses, cuando dijo así claramente: Israel hace el trabajo sucio por nosotros. Entonces, a Europa y al occidente colectivo, entre ellos obviamente a Europa y a Estados Unidos, les cabe una enorme responsabilidad en lo que está ocurriendo. Si ustedes se van a sorprender que si miran qué países han reconocido a Palestina, van a encontrar que el continente donde menos países han reconocido a Palestina es Europa. Esa Europa orgullosa de los derechos humanos, esa Europa que se precia de ser la defensora de las libertades y de los derechos humanos, pues es una Europa que es de doble moral y de doble discurso y que no es capaz de condenar los crímenes que está cometiendo Israel, y ni siquiera ha sido capaz de darle el reconocimiento como Estado al Estado palestino. Eso ha obligado, repito, a que el pueblo palestino se levante en una intifada. Y lo que observamos a partir del 7 de octubre del 2023 fue eso. Pues no fue una intifada, pero fue más o menos la saturación del pueblo palestino que vive en Gaza, hacinado desde hace cerca de 14, 17 años sin poder salir, sin poder tener recursos de acceder a recursos de salud, de visitar a sus familiares en la otra parte de Palestina, que es la Cisjordania, y que decidió romper las alambradas que separaban a la Franja de Gaza del resto del territorio palestino, no Israel. Eso es lo que dice Israel, pero eso a donde fueron a parar los que saltaron esas alambradas
era territorio de Palestina ocupado por colonias israelíes ilegales. Entonces, digamos, estamos llegando en este momento a un punto en el que aquí podemos ver rápidamente, y con esto termino, esta fue una ofensiva de Israel sobre Gaza en el año 2008. Fíjense, esto no es una historia del año 2023, 24, 25. Las ofensivas israelíes sobre Gaza vienen desde el año 2008. Y estas son, digamos, esta es la franja de Gaza, digamos, de manera detallada. Entonces, en la franja de Gaza está lo que pudiéramos llamar Ciudad de Gaza, que es el norte de Gaza, pero también vamos a encontrar Deir al-Balá, vamos a encontrar Han Yunis o Khan Yunis y vamos a encontrar Rafah, que hace la frontera con Egipto. Todo este territorio hoy día está en verdaderos escombros y obviamente la situación, no hay infraestructuras hospitalarias que sean, digamos, sobreviven prácticamente de milagro. Las instituciones educativas están totalmente destruidas. Ustedes han podido observar cómo incluso el Estado de Israel ha bombardeado a organizaciones humanitarias que se dedican a proveer alimento a la población palestina, en concreto una ONG de origen español, ahora se me olvida el nombre de esta ONG, que se dedica claramente y públicamente a la entrega de alimentos a la población y que fue bombardeada por aviación israelí, a pesar de que los vehículos de ellos están identificados en el techo de los vehículos con el nombre y los logos de esta organización humanitaria. Entonces, lo que estamos viendo es verdaderamente un drama humanitario que está alcanzando niveles ya insostenibles. Y la pregunta que podemos hacernos para finalizar es por qué ha durado tanto el conflicto. Y fundamentalmente ha durado por estas razones que yo menciono aquí a continuación. Primero, por el respaldo irrestricto y cómplice de Estados Unidos y de sus aliados, Europa, Canadá, Australia, Japón y demás. Algunos de estos países han dicho que van a reconocer al Estado palestino en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a empezar a sesionar ahora en septiembre, pero lo han dicho de dientes para afuera y lo habían podido hacer de tiempo atrás. Países como Francia, como el Reino Unido, Canadá ha dicho también que va a reconocer. Sin embargo, el Reino Unido dijo que si Israel aceptara el alto al fuego en Gaza, eventualmente discutiría o declinaría el reconocimiento del Estado palestino. Alemania es quizás el caso más vergonzoso, que después de haber producido el holocausto y el genocidio y la masacre del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, hoy le brinda un respaldo al pueblo, al Estado de Israel, que produce una masacre y un holocausto similar, pero esta vez sobre el pueblo palestino. ¿Qué otro factor ha sido coadyuvante de la duración de este conflicto, entre comillas? La ineficacia de la ONU. La ONU realmente ha resultado ser una organización totalmente estéril a la hora de hacer cumplir las resoluciones en contra del Estado de Israel. El mismo Estado de Israel tiene fechas muy perentorias para permitir la apertura de la franja de Gaza por ayuda humanitaria, que están próximas a vencerse y no ha sido posible que permitan el ingreso de ayuda humanitaria. Antes, por el contrario, el Estado de Israel produjo la expulsión de muchas de estas organizaciones humanitarias europeas o internacionales, y decidió que ahora la ayuda humanitaria la iba a centralizar a través de una ONG específica que crearon entre el Estado de Israel y el gobierno de Trump de los Estados Unidos, y que ha producido cosas como las que ustedes han observado, que mientras los pobladores palestinos están asistiendo a los puntos de provisión de alimentos, la misma aviación israelí dispara y bombardea a los pobladores palestinos que están allá reclamando alimentos. La tercera razón para que este problema continúe
es el inmenso aparato militar israelí, que desde la historia contó con grupos paramilitares como los que mencioné y que hoy, repito, tiene un ejército absolutamente poderoso como es el ejército de Israel. Un ejército de Israel que también es un ejército, hay que decirlo, pionero en asuntos militares, hasta el punto de vender tecnología militar a países del tercer mundo. Nos han vendido asesores aquí a Colombia, personajes siniestros como Rafi Eitan, como Yair Klein, que fueron los que se encargaron de instruir a los grupos paramilitares de la derecha en Colombia, fueron instruidos por militares israelíes. Vimos que durante el gobierno anterior Colombia compró un software de espionaje que se llama Pegasus. Pareciera que el señor Iván Duque ha decidido visitar a Netanyahu en estos días para la vergüenza del mundo y para la vergüenza nuestra como colombianos, quizás para agradecerle la, la entrega de ese software Pegasus o para rendirle cuentas de la efectividad de ese software a quien a quien lo vendió al Estado colombiano, como fue el Estado de Israel. Lo siguiente, lo otro que es muy importante es que Israel ha contado con un aparato de propaganda impresionante que tiene una caja de resonancia en Hollywood. Ustedes miran Hollywood y Hollywood producirá cualquier cantidad de películas, todas desde la perspectiva israelí, desde la perspectiva norteamericana y occidental, y difícilmente desde la perspectiva palestina. Como un hecho anecdótico, pero a la vez dramático, a comienzos de este año un documental palestino que se llama No Other Land, No Hay Otra Tierra, codirigido por un director palestino, varios directores palestinos y un director israelí, pero israelí antisionista. Obtuvo el premio Oscar de la Academia al mejor documental, y uno de los directores palestinos de este documental fue asesinado hace escasos 20 días, un mes, por un colono israelí ante la inactividad de la policía israelí. Hay que decir también que el sionismo israelí ha contado con el apoyo del sionismo cristiano, es decir, de cristianos que de manera paradójica, a pesar de que la religión judía niega muchas de las figuras del cristianismo, los sionistas, un sector radical de los cristianos, especialmente me refiero a las iglesias evangélicas que tienen su asiento en los Estados Unidos, se han convertido desde la otra orilla religiosa, es decir, desde el cristianismo, en los mejores defensores de Israel, aun si esa defensa implica el asesinato de miles y miles de palestinos en la Franja de Gaza. Y finalmente, yo identificaré aquí una de las razones que explica la perdurabilidad del conflicto es la ignorancia frente al mismo. Por eso es muy importante espacios como el que la Escuela de Nutrición y Dietética ha querido abrir hoy para que algunos de ustedes puedan escuchar esta información, y por eso es importante seguir amplificando esta información y conocer la historia, digamos, las razones históricas que aquí yo acabo de mencionar. Para finalizar, simplemente me quiero recomendar, si ustedes dudan o sospechan de las fuentes que yo utilizo para algunas de mis conferencias, los invito a que lean varios libros que se han producido por judíos o por israelíes, pero que están contra el sionismo. Y aquí muestro las portadas de algunos de ellos. La limpieza étnica de Palestina, Noam Chomsky e Ilan Pappé, un libro que se llama Gaza en Crisis, Norman Finkelstein, que es un gran académico norteamericano judío, ha producido varios libros, entre ellos La industria del holocausto, en el que critica cómo los sionistas han convertido
el holocausto producido por nazi el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, la han convertido en una verdadera industria. El libro de Jacob Rapkin, en el que critica la creación del Estado de Israel, y los libros de Lomo San, como la invención del pueblo judío y la invención de la tierra de Israel. Repito, todos estos son libros escritos no por árabes, no por izquierdosos, no por comunistas, no por progresistas, por judíos o israelíes no sionistas, y que nos permiten desentrañar con con la misma información que ellos aportan, lo que esto ha significado. Tendría muchas más cosas por decir, pero suspendo acá para abrir una ronda de conversación y de preguntas. Muchas gracias, Javi, por esta impresionante, dramática exposición. Creo que a todos nos toca y a todas nos toca la fibra más profunda. Y empiezo por esta última frase de desentrañar lo que tú llamas, entre comillas, un conflicto, porque evidentemente no están en igualdad de condiciones. Hay una condición aquí de asimetría de poder muy tremenda. Y antes de leer algunos de los comentarios y de las preguntas que también voy a liderar aquí con la profe María Teresa, que se encuentra entre los asistentes, quizás resaltar que además de, aunque no lo alcanzamos a mencionar, pues, pero queda implícito en toda la presentación el hambre como un instrumento de guerra, es también un espacio que queríamos hacer de manera pedagógica para entender esto que entre comillas es el conflicto, dado que aquí también en Colombia hay un aparato de propaganda sionista que tiene ecos en cosas como las que has mencionado, fotos de expresidentes con el gobierno de Israel. También en nuestra universidad se han presentado situaciones en las cuales se ponen en mesas, en asambleas o en negociaciones la bandera de Israel, candidatos presidenciales que muestran su simpatía con el gobierno israelí, con lo que está haciendo, y esto va moldeando y modulando sin duda la opinión pública, porque otro de los mensajes también que queremos dejar es que el pueblo palestino, Palestina no es sinónimo de Hamás, que también entonces la narrativa es que son fundamentalistas, salvajes, extremistas y que todos son unos terroristas, que es un discurso muy conveniente a potencias como Estados Unidos que han incentivado esta guerra. Y lo último es, sin duda, dejar muy claro que esto no es un asunto, como comenzaste, es meramente religioso, sino que es ante todo un conflicto que tiene intereses políticos y económicos por la ubicación geoestratégica que tiene esta población y por los yacimientos y los recursos naturales, entre ellos el petróleo que tiene. Entonces, queríamos dar pues leer acá algunos comentarios que nos hacen y preguntas. Empezamos por una que nos preguntan frente al antisemitismo, que si puedes contarnos sobre este concepto, ¿cierto? Y cuál es el uso en el actual marco de este genocidio. Y el otro, que un poco ya creo que terminaste dando respuesta a esta pregunta, ¿cómo se explica mejor la inacción de las Naciones Unidas? Creo que ya diste algunos elementos al respecto. Bueno, y voy a dejar la otra para que la profe, mientras va respondiendo, la profe María Teresa luego la formule. Muchas gracias, Javier, de nuevo por tu intervención y tu generosidad. Gracias a ti, Lorena. Bueno, esto no tiene nada que ver con el antisemitismo. En estricto sentido, uno habla de antisemitismo para referirse de todos aquellos que atacan a los pueblos de origen semita. Si uno se atiene a las raíces bíblicas, pues semitas son todos aquellos pueblos que descendientes de Sem, uno de los hijos, creo que del patriarca Noé. Eran Sem, Cam y Jafet, creo que era. Entonces, los pueblos semitas son los pueblos que habitan esa región del Medio Oriente.
Y obviamente que lo más antisemita que puede haber es los crímenes que está cometiendo Israel contra unos semitas que son palestinos y que son árabes. Los palestinos son semitas, son árabes, muy por el contrario de las personas que habitan el Estado de Israel. Por simple curiosidad, si quieren, mientras yo sigo hablando, ustedes ahí desde su celular o desde su computador, busquen dónde nació David Ben Gurión. David Ben Gurión no nació en Palestina, no nació en el Estado de Israel actual. Él proviene de un país del sur de Europa. Busquen dónde nació Menachem Begin. Busquen dónde nació Golda Meir. He mencionado tres ex primeros ministros y ex primeros ministros históricos de Israel. Entonces, ellos nacieron o en Ucrania, o en Bielorrusia, o en Polonia, pero no nacieron en la Israel, no en la Palestina. No son semitas, son europeos blancos. Provienen de una rama del judaísmo que es la rama de los judíos askenazi, pero no son semitas, pero hacen una instrumentalización, repito, del sentimiento judío, del sentimiento de la religión judía, que repito, es una religión muy respetable, para manipular a la opinión pública y para manipular a los mismos judíos en favor de una causa que es de origen económico y geopolítico. A mí se me olvida señalar algo, pero aprovecho para decir algo. El, los años 20, cuando comienza el proceso de oleadas de migración judía europea hacia Palestina, perdón, voy a interrumpir adicionalmente. Busquen Netanyahu. Netanyahu ni siquiera se llama Netanyahu. Benjamín Netanyahu es el apellido, él hebreizó su apellido para parecer de origen judío, pero Netanyahu tiene un apellido que es Mileikovsky y se lo cambió por Netanyahu. Entonces, y así con la prácticamente mayoría. Y si, por ejemplo, si yo hoy digo, si yo hoy declaro que me quiero convertir al judaísmo y toco las puertas del Estado de Israel y digo que quiero ir y habitar y ejercer mi judaísmo, mi confesión religiosa en el Estado de Israel, Israel me abre las puertas de par en par para que yo vaya a habitar allá y le ayude a colonizar la tierra palestina. Hoy día, el actual Estado de Israel está lleno de judíos provenientes de todo el mundo que no tienen raíces históricas con la Palestina histórica. Entonces, el término de antisemitismo es un término simplemente para condenar cualquier crítica que se haga al Estado sionista de Israel. Y obviamente esas políticas de condena al antisemitismo se aplican con una enorme dureza en ese occidente que respalda los crímenes de Israel. Entonces, por ejemplo, ustedes podrán haber visto que en Alemania aquel que se atreva a participar de una movilización en favor de Palestina, como ha ocurrido en otras partes del mundo, incluyendo aquí Colombia, pues puede ser detenido y ser judicializado. Ayer nomás vi las imágenes de creo que un director de cine inglés que fue detenido por la policía británica por portar una camiseta que decía en contra del genocidio contra el pueblo palestino. Y entonces lo acusaron de hacer un discurso de odio contra el pueblo y de antisemitismo, pero esa es simplemente la utilización de la narrativa para evitar y condenar cualquier crítica a los crímenes que comete el Estado de Israel y el movimiento sionista. Pero los más semitas son los palestinos, porque ellos sí nacieron allá. Sus abuelos, sus tatarabuelos, todos provienen de esa parte del Medio Oriente que se llama la Palestina histórica. Entonces, los que realmente están siendo antisemitas son los europeos que apoyan a Israel, los norteamericanos que apoyan a Israel y obviamente los israelíes que asesinan al pueblo palestino. Entonces, eso con relación al tema del antisemitismo. Em, el tema de la inacción de las Naciones Unidas ya más o menos lo comenté.
¿Cuál es la razón? Ahí hay dos razones. Desafortunadamente, como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos polos, polo de la Unión Soviética y el polo liderado por los Estados Unidos, que es lo que algunos denominan el mundo bipolar. Pues eso significó que la arquitectura institucional de Naciones Unidas debía reflejar en parte esa realidad, y por eso se constituyó el órgano principal de dirección de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Garantiza el derecho de veto de algunos de los países grandes. El Consejo de Seguridad tiene 15 asientos. 10 asientos son distribuidos de manera rotativa entre los distintos países del mundo, según sean 2 por Europa, 2 por América, 2 por Asia, etcétera. Pero hay 5 miembros permanentes, y esos mismos miembros permanentes son los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Reino Unido, Rusia, la vieja Unión Soviética, hoy Rusia, Estados Unidos y China. Y entonces estos 5 países, cualquier decisión que se quiera aprobar, por ejemplo, una resolución de intervención que se quiera aprobar por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debe tener dos condiciones. Una, ser votada mayoritariamente por los 15, es decir, por la mitad más uno de los 15. Pero lo segundo es que ninguno de los 5 miembros permanentes vete esa resolución. ¿Y qué ha ocurrido? Que todas las resoluciones que se han planteado por distintos países proponiendo la intervención contra Israel, o la condena, o por ejemplo las sanciones militares, económicas, diplomáticas a Israel, se tropiezan con el bloqueo y por parte de los Estados Unidos, el veto de Estados Unidos en las votaciones del Consejo de Seguridad. Entonces, desafortunadamente tenemos ese problema. Hoy estamos viendo que lo que está funcionando más que la diplomacia, es la actividad de la sociedad civil. Todas las personas del común que estamos saliendo a las calles de todo el planeta con las banderas de Palestina a exigir el cese del genocidio y a exigir una intervención inmediata, un alto al fuego, que se garantice la ayuda humanitaria y que obviamente se le dé salida de manera definitiva a esto que, repito, entre comillas, se conoce como el conflicto palestino. Vamos a ver si estas movilizaciones, que son mundiales, logran ser suficientes para mover las decisiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a tener lugar a partir del próximo mes de septiembre en Washington. Ahí podría dejar la respuesta. Ahora, con relación a la pregunta o al comentario que hace Carlos Gallego, efectivamente eso ocurre. O sea, yo ya señalé que desde los planes originales del movimiento sionista internacional, Argentina estaba en la mente. Finalmente desistieron de ella, pero hoy vuelven a pensar en Argentina por varias razones. Primero, porque hay un gobierno totalmente proclive a Netanyahu y a Israel, como es el gobierno de Javier Milei. Pero en segundo lugar, Argentina posee hoy día, es uno de los países de Sudamérica, junto con Bolivia y Chile, que cuentan con mayores recursos de litio, con reservas de litio, que es, digamos, el oro del siglo XXI, y es un mineral estratégico para las nuevas tecnologías de la información y de la cibernética. Entonces, hay un enorme interés alrededor de eso. E incluso, como tú lo señalas ahí en tu propio comentario, Carlos, hay presencia de una empresa israelí que se llama Mekorot, que controla acuíferos muy importantes en Argentina. Entonces, así como otros países, y ustedes que hacen parte del programa de nutrición y dietética, saben que hay unas multinacionales de los alimentos y de la agricultura que intentan o comprar tierras o comprar la producción y controlar la producción de bienes alimenticios. Pues también hay otras empresas que están dedicadas a empezar a controlar un recurso vital para la humanidad, que es el agua. Y dentro de ellos una empresa que se llama Mekorot, que es
que proviene de Israel. Por eso incluso ya esta empresa empieza a ser boicoteada a nivel internacional. No sé si aquí estoy mirando a ver qué otra. La de, Mm, sí, lo que pregunta la profesora Natalia, ¿cómo entender la idea de que difunde Israel de que el momento actual empezó por un acto de Hamas y por unos rehenes? Eh, Natalia, algo de cierto hay en eso. Efectivamente, es absolutamente innegable que fue la actividad desarrollada por Hamas, pero no solo por Hamas, también por otra organización que se llama la Yihad Islámica y que hace presencia en Gaza, la que provocó, digamos, la incursión en el territorio, llamémoslo, entre comillas, de Israel, que repito, no es de Israel, sino es territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel. Y fue el resultado de la saturación por la opresión de mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás, incluso por una serie de agresiones cometidas y de provocaciones cometidas por el ejército de Israel, como profanar un lugar santo para la población musulmana de Palestina, que es la mezquita de Al-Aqsa, que queda en Jerusalén. Entonces, y obviamente fue un acto de provocación. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, es bueno señalar que que el calificativo, eh, que Europa, Occidente y Estados Unidos siempre tienen la tendencia de que todo aquel que los contraría o que está en desacuerdo con ellos, entonces hay que aniquilarlo primero de manera de manera psicológica, atribuyéndole un peyorativo. Entonces, por ejemplo, hemos escuchado que actualmente Estados Unidos está calificando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que contra el que podemos, sobre el que podemos tener distintas versiones, pero lo califica como un narcotraficante. O la designación que hizo Estados Unidos de al-Golani como el líder de la yihad islámica en Siria y que curiosamente cuando se presta para los planes de Turquía, de Israel y de Estados Unidos de tumbar al gobierno sirio de Hafez al-Assad, entonces ya se volvió presentable y ya dejó de ser el terrorista de horas antes y ahora es el presidente al-Golani. Eso es lo que hace normalmente Europa en esa actividad de censura moral que intenta implantar. Pero el movimiento Hamas es un movimiento de resistencia palestina contra una ocupación ilegal, que hay que decirlo con toda claridad, es un movimiento de resistencia armada. Pero eso no es ilegal. Desde el punto de vista del derecho internacional, ahorita se me escapa en la memoria el número de la resolución, pero creo que es la 1370 de 1973. Por favor, ayúdenme a buscarla ustedes mientras yo sigo hablando, pero es una resolución que claramente señala que a todo pueblo que está siendo ocupado por una potencia ocupante, le asiste el derecho a resistirse por todos los medios, incluido la resistencia armada. Es una resolución que se produjo en los años 70 en el proceso que vivían las naciones africanas de descolonización de las potencias europeas que habían controlado África, el continente africano, por casi más de un siglo. Entonces, son organizaciones de resistencia, pero no son organizaciones de resistencia virtual o de TikTok o de Instagram, no, son organizaciones de resistencia que en el caso de Hamas tiene una connotación islámica, es decir, que basa su resistencia en el Corán y en los preceptos de la religión musulmana, pero adicionalmente está en armas. Pero obviamente, aún estando en armas, no es las armas que posee el movimiento Hamas o la Yihad Islámica o el Frente Popular de la Liberación de Palestina, que también tiene presencia allí, no son equiparables al ejército de Israel. Como igualmente es un movimiento de resistencia el movimiento Hezbollah,
que está en el Líbano. ¿Y por qué existe el movimiento Hezbollah? Justamente el movimiento Hezbollah surgió como una resistencia a las invasiones constantes del Estado de Israel al territorio del Líbano, con la complacencia a veces del propio gobierno del Líbano que permitía que eso ocurriera. Entonces, eso ha sido así. O por ejemplo, ¿por qué existen estas organizaciones insurgentes de resistencia en la Franja de Gaza? Porque el propio Estado de Israel y Estados Unidos se dedicó a combatir y a deslegitimar el liderazgo que tenía Yasser Arafat, que era el líder histórico del pueblo palestino y que era laico. Y entonces, ¿qué hizo Estados Unidos e Israel? Estimularle una oposición al interior del pueblo palestino, pero de origen musulmán, de origen religioso. Y ellos contribuyeron, eso está documentado, que el movimiento Hamas fue apoyado por Occidente en sus inicios. Lo que ocurre es que después de que se constituye el movimiento Hamas, digamos, reorienta sus luchas y se desvincula de esa tutela con Occidente para erigirse en una verdadera resistencia en contra de la agresión israelí. Mira, Lorena nos aporta aquí este dato importante, la resolución 2625 de 1970, que directamente permite la resistencia de los pueblos a la ocupación, a resistir contra la subyugación, dominación y explotación extranjeras. Bueno, no sé si han quedado absueltas todas las inquietudes, si haya Profe, alguna otra pregunta o comentario que quisieran compartir conmigo, con todos. profe, buenas tardes. Sí, yo quisiera una pregunta. Muchas gracias por este resumen. Definitivamente creemos que hay que hablar más sobre Palestina, que hay que hablar mucho más sobre lo que está pasando. Estamos un poco quedados en la universidad sobre este tema. Y yo quisiera preguntarle, durante todo este tiempo, desde 1948, las Naciones Unidas han dado diferentes herramientas jurídicas, diferentes alertas de la violación de los diferentes derechos humanos en Palestina. No ha pasado nada. Y eso también entonces, ¿qué significa para el derecho internacional? O sea, ¿en qué lugar nos pone? Digamos, desde el ámbito jurídico, hemos dicho los derechos humanos pueden ser judicializables, pero si en este caso no son judicializables, no hay nada que podamos hacer. ¿En qué lugar nos pone esta situación frente a cómo defender los derechos humanos? María Teresa, profe, es una situación, una respuesta agridulce. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estamos observando es la constatación de que aparte del pueblo palestino, la otra víctima de lo que está ocurriendo en Gaza es el derecho internacional y específicamente el derecho internacional humanitario. Em, a mí me van a perdonar la crudeza con que me expreso, pero efectivamente las grandes potencias siempre se han limpiado distintas partes de su cuerpo con la juridicidad y con el derecho internacional. Yo no soy abogado, soy un internacionalista, pero hay una subdisciplina del derecho internacional que se llama el derecho internacional desde la perspectiva del tercer mundo, que se llama el, los TWAIL. Voy aquí a escribirlo en, en el chat. TWAIL, que significa Third World Approach on International Law, es decir, como el enfoque del derecho internacional desde el tercer mundo. Y ellos justamente lo que señalan es que ese derecho internacional es un derecho construido por las potencias triunfadoras. Obviamente, digamos, desde el punto de vista racional, es lógico que sea así. El triunfador define las reglas de juego y cuenta la historia como se le antoja. Entonces, el derecho internacional ha sido una gran víctima allí.
Por fortuna, hay algunas organizaciones que empiezan a actuar, pero lo hacen de manera muy lenta, muy paquidérmica. Entonces, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia ya ha condenado, ya ha señalado que en lo que está ocurriendo en Gaza tiene todas las perspectivas de ser un genocidio. Incluso resulta un poco curioso que ante esas evidencias que son protuberantes, ni siquiera se atrevan a pronunciar la palabra genocidio, sino que estamos ante la posibilidad de que se estén dando condiciones similares a un genocidio. No, eso es una locura, porque es lo que hace mientras se va. Ese tipo de declaraciones lo que significa es más muertes en el terreno. Pero bueno, por lo menos va en camino, va en la dirección correcta de calificar como se debe calificar el asunto. Pero en segundo lugar, hay otra institución que, que está a la Corte Internacional de Justicia, actúa sobre los estados. Y está la Corte Penal Internacional, que ya actúa sobre los individuos. Y la Corte Penal Internacional ya libró orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y contra su ministro de Defensa, Joab Galán. El asunto es que ¿quién tiene los pantalones para poner en práctica la orden de arresto que libró la Corte Penal Internacional? Lo puede hacer cualquier país que haya suscrito el Tratado de Roma, el Tratado de la Corte Penal Internacional, en caso de que Netanyahu pisara el territorio de ese país. Entonces, por ejemplo, si Colombia es signatario de la Corte Penal Internacional, si Netanyahu se atreviera a arrimar aquí a Colombia, podría ser detenido por la policía o por los organismos de seguridad colombianos. Pero eso depende mucho de las autoridades políticas que blindan a los personajes para que eso no ocurra. Entonces, mientras eso sea así, pues Netanyahu va a estar tranquilo y va a seguir haciendo lo que hace desde Israel con el beneplácito de Occidente. Y repito, desafortunadamente, eh, hay hay un profesor español que se llama Pedro Baños, incluso es un militar que tiene un libro que se llama Así se domina el mundo. Él es un geoestratega, y en este libro de Así se domina el mundo, él hace una analogía en que el mundo funciona como el patio de un colegio. Y en el patio de colegio siempre hay el niño que manda la parada, que es el dueño del balón, o es el hijo de los papás que controlan la asociación de padres de familia, o es el más grande, o es el más bravucón, el que le pega y le hace bullying a todo el mundo. Pues eso es lo que ocurre en el mundo. En el mundo hay un niño en ese patio de colegio que se llama Estados Unidos. Mientras Israel siga contando con el apoyo de ese niño del patio mundial, que es Estados Unidos, pues va a contar con un blindaje internacional. Veamos qué es lo qué es lo que ha hecho el actual gobierno de Trump. Trump decidió imponerle una serie de sanciones a todos los jueces de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional que profirieron estas decisiones que acabé de mencionar. Entonces, estamos, para hablar en los términos de Eduardo Galeano, en el mundo al revés. O sea, los que están cometiendo los crímenes recibiendo el apoyo, y los que están intentando que el derecho actúe siendo atacados económica, política o diplomáticamente por parte de los gobiernos que estimulan y favorecen estos crímenes de lesa humanidad que está cometiendo. Entonces, la situación es muy triste. Se requiere, estamos llegando también a la constatación de que las Naciones Unidas, por lo menos en su esquema central del Consejo de Seguridad, debe ser revisado. ¿Cuándo se puede producir una actualización o una revisión de ello? Habrá que esperar, pero digamos, yo soy, digamos, moderadamente optimista. ¿En qué sentido? Pues ya me salgo de la charla específica sobre Palestina, pero yo percibo que en el horizonte ya se divisa un nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial es un orden multilateral que está poniendo realmente de patas arriba el dominio unilateral de Estados Unidos y de Occidente. En la medida en que se desmorone ese unilateralismo de Occidente, creo que el mundo podrá encontrar
otras formas distintas de organizarse y obviamente que de darle dientes al derecho internacional para que actúe en favor de los pueblos que son objeto de agresión, como es el actual Estado de Israel, el actual Estado de Palestina. Profe Javi, aquí con respecto a lo que estás diciendo, y había una pregunta en el chat que se nos quedó frente a eso. ¿Por qué el apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel entonces? Porque en todo esto queda como esa pregunta, ¿cuáles son las motivaciones o por qué ese apoyo que damos por sentado que siempre tiene Estados Unidos hacia Israel? Yo creo que son varias razones. La primera es que efectivamente Israel es un gran guardián de los intereses norteamericanos en el Medio Oriente. Voy a poner un solo ejemplo. En 1956, un gobernante de Egipto, me refiero a Gamal Abdel Nasser, tomó una decisión soberana y era nacionalizar el canal de Suez que atravesaba el territorio de Egipto. Una decisión soberana. Eso fue visto por Francia y el Reino Unido como un crimen que afectaba sus intereses económicos. Y para eso entonces utilizó a Israel, quien inmediatamente le declaró la guerra a Egipto y después Israel fue asistido y acompañado en esa guerra contra Egipto por el Reino Unido y por Francia. Es decir, Israel es un gran guardián de los intereses occidentales en esta parte del mundo. Y obviamente es un gran guardián de los intereses de los Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo, voy a traer a colación una frase que pronunció un exsecretario de Estado de los Estados Unidos. Para quienes no están habituados a la nomenclatura de los cargos en Estados Unidos, el secretario de Estado es el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores nuestro de cualquier país. Es el que cumple las labores de la diplomacia y de representar diplomáticamente en el exterior al gobierno de los Estados Unidos. Pues este secretario de Estado, que se llamaba Alexander Haig, dijo claramente que Israel era el mejor portaaviones de los Estados Unidos. Y dijo por qué era el mejor portaaviones. Primero, lo tenemos ubicado en el mejor lugar, que es en el Medio Oriente, un lugar que controla Asia, África y Europa. Y en segundo lugar, es insumergible porque no está navegando en el océano, sino está sobre tierra. Entonces, eso es así. Y muchos de los gobernantes lo han dicho con absoluta claridad que Israel será defendido a capa y espada. Y este discurso pro-Israel, de defensa de Israel, no es exclusivamente del Partido Republicano. El Partido Demócrata de los Estados Unidos también ha sido un partido pro-israelí. Entonces, ahí no hay de dónde escoger prácticamente. El Partido Demócrata lo que guarda es las formas, o le pide a Israel que guarde las formas, que no mate 61.000, que mate 15.000, pero que guarde las formas. Esa es la hipocresía de estos partidos de la democracia, de la mayor democracia del mundo, o pseudodemocracia supuestamente son los Estados Unidos. Entonces, ahora, ¿por qué razón actúan así el Partido Demócrata y el Partido Republicano? Porque al interior de los Estados Unidos, en lo que algunos analistas llaman el estado profundo en los Estados Unidos, que es los que verdaderamente controlan el poder político y económico en Estados Unidos, se mueven las fuerzas de lo que se conoce como el lobby israelí o el lobby sionista. Y ese lobby sionista mueve millones y millones de dólares y no hay candidato presidencial, demócrata o republicano, que no haya salido elegido con el apoyo financiero del lobby pro-israelí de los Estados Unidos. No hay prácticamente, o digamos, los senadores y representantes a la Cámara en los Estados Unidos que no hayan recibido financiación de ese lobby pro-israelí, se pueden contar con los dedos de un mocho. Prácticamente todos los congresistas de los Estados Unidos han sido financiados o bien por el por el lobby pro-israelí
o bien por la industria militar de los Estados Unidos, que es la que se nutre y se enriquece con las guerras que Estados Unidos promueve a lo largo del planeta. Entonces, esos son los intereses que están detrás de las decisiones de los gobiernos de Estados Unidos y a través del gobierno de los Estados Unidos de los representantes de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Entonces, mientras se mantengan esos vasos comunicantes del poder de los Estados Unidos y el control de los partidos de demócrata y republicano por parte del lobby israelí, muy difícilmente se podrá cambiar la situación. Yo creo que aquí puede ocurrir algo similar es decir, no podemos guardar esperanzas por parte del gobierno de Estados Unidos y de los partidos demócrata y republicano. Creo que la esperanza la tenemos es en el pueblo norteamericano, que al igual que el pueblo de todo el planeta está saliendo a las calles de Estados Unidos a pronunciarse en favor del pueblo palestino. Hemos podido ver, especialmente a lo largo del año pasado, vimos campamentos en más de 100 universidades norteamericanas en favor del pueblo palestino. ¿Y cuál fue la decisión que tomó el gobierno de Trump? Castigar y quitarle recursos a las universidades que apoyaran pronunciamientos o que apoyaran o no castigaran a los estudiantes que apoyaban la causa palestina. Escasamente una universidad ha sido muy honrosa en salir a defender la soberanía que le asisten y a no dejarse intimidar por el gobierno de Trump. Pero digamos, creo que desafortunadamente hoy la sartén está en manos de la sociedad civil y del mundo entero, que con nuestra presión social hagamos presión en varios terrenos, presión a nuestros gobiernos para que los gobiernos rompan relaciones con Israel, para que dejen de hacer negocios con Israel, para que rompan los vínculos comerciales con Israel, para que dejen de comprar productos a Israel o para que dejen de venderle productos a Israel. Pero también tenemos que hacer presión desde nuestro bolsillo. Aquí hay una persona, voy aquí a mencionarla para dar cuenta, que hablaba de una aplicación que existe, que ustedes pueden descargar, que se llama No Gracias, No Thanks, que a través de la cual se puede tener una identificación de productos que han sido producidos por Israel y por tanto la posibilidad de boicotear a estos productos y boicotear indirectamente las finanzas del Estado de Israel. Pero hay otra campaña que se llama BDS, la puse aquí en el chat, que significa boicot, desinversión y sanción, que lo que apunta es justamente a boicotear a todas aquellas empresas que financian directa o indirectamente al ejército de Israel y que por tanto financian directa o indirectamente el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Por ejemplo, yo me atrevo a decirlo aquí claramente, acabamos de presenciar el encuentro en Israel del principal criminal que estamos mencionando, Benjamín Netanyahu, reunido con el expresidente Duque y con uno de los líderes gremiales de Colombia, el señor Gabriel Gilinski, dueño de de un emporio en materia alimenticia como es Nutresa. Yo creo que tenemos todo el derecho de boicotear los productos provenientes de Nutresa como una forma de afectar los intereses de un emporio empresarial que apoya al Estado de Israel en esta ofensiva contra el pueblo palestino. Entonces, digamos, está en manos nuestras y está en manos nuestra hacer 1000 actividades como estas, muchos webinars, conferencias, ciclos de cine, plantones callejeros. Por ejemplo, les cuento, este sábado, en el programa de radio que yo tengo en la Universidad de Antioquia, vamos a escuchar una entrevista que le voy a hacer justamente a este profesor de la Universidad de York, en Canadá, profesor palestino canadiense,
hablando justamente sobre la destrucción de todo el acervo cultural en Palestina por parte de Israel. Los invito a escuchar el programa a las 9 de la mañana por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. El próximo domingo va a haber una actividad de carácter lúdico y es vamos a elevar cometas con el diseño de la bandera palestina en el cerro del Volador acá en Medellín. A lo largo de esta semana, distintos colectivos han estado haciendo talleres de confección de estas banderas, aprovechando los buenos vientos de agosto para que expresemos de esa forma distinta nuestro respaldo al pueblo de Palestina. Entonces son mil iniciativas que podemos desarrollar. Bueno, ¿dónde pueden encontrarnos? Nosotros tenemos para ti, Shirley, eh, el Comité de Solidaridad por Palestina de Medellín tiene un Instagram que se llama Palestina Libre Medellín. Nos pueden encontrar allí, Palestina Libre Medellín en Instagram. Nos pueden seguir ahí, ahí estamos permanentemente posteando las actividades que hacemos. Por ejemplo, a quienes se encuentren en Medellín, los invito también para este viernes, va a tener lugar otra actividad en la Biblioteca Pública Manuel Mejía Vallejo, que es la biblioteca del sistema de bibliotecas de aquí de Medellín, la que queda cerca al aeropuerto La Herrera, y va a haber un conversatorio que se llama Fragmentos de un conflicto, con la participación de Jorge Paredes, que es un profesor jubilado, Erika Hernández, Sebastián Valencia y Jeffer Metrio, que son integrantes del Comité de Solidaridad por Palestina de aquí de Medellín. Igualmente aprovecho, ya que me dieron el papayazo, como se dice popularmente, hacerle publicidad a estos dos libros. ¿Los están viendo? Sí. Este libro es producido por una editorial de Bogotá que se llama Editorial Máctaba. Reúne distintos testimonios de distintas personas, cuentos, cartas y escritos sobre el genocidio. Y este libro lo producido por este libro va todo destinado a brindar apoyo económico a organizaciones humanitarias con base en Palestina, en la Franja de Gaza. Vale 65.000 pesos y tengo varios ejemplares conmigo. Se pueden comunicar conmigo y con gusto podemos cuadrar la adquisición del mismo. Y también ofrezco este libro, no es mío, que es escrito por Víctor de Currea Lugo, que quizás es el colombiano que más domina el tema de Palestina y del Medio Oriente, como quiera que, a diferencia mía, que mi conocimiento es hasta cierto punto libresco, Víctor ha tenido la oportunidad de viajar por todo el Medio Oriente. Parece que tiene una pasión impresionante por la adrenalina y allá donde hay conflicto, para allá se va. En la actualidad es el asesor del presidente Petro para temas del Medio Oriente. Acabó de llegar justamente de una gira por Qatar, por Egipto y otros países del Medio Oriente en la búsqueda de hacer de pronto contactos para traer a Colombia niños palestinos que hayan sido afectados en sus extremidades, o bien por la amputación por los bombardeos, o bien la amputación ya de tipo quirúrgica como forma de salvarle la vida a los niños. El libro de él se llama Palestina, Genocidio y Resistencia. El primer libro tiene un costo de 65.000, el segundo un costo de 60.000. Eh, Repito, yo tengo ejemplares conmigo. Víctor me mandó 20 ejemplares de su libro. También les voy a recomendar un texto
que lo acabo de poner aquí en el chat. En el chat, que se llama En Defensa de Palestina, lo publica una organización española que es la red de universidades por Palestina, la red universitaria por Palestina en España. Aquí voy a poner su sitio web. Em, Ahí ustedes van a encontrar este texto, Red por Palestina, Red por Palestina ORG, y allá pueden descargar este documento. No sé si lo están viendo, En Defensa de Palestina. Nosotros aquí yo lo he impreso para poderlo compartir de manera impresa con las personas que se les dificulte leer en digital o que deseen tenerlo impreso. Yo lo imprimí en un formatico de folleto para facilitar la lectura y es muy interesante porque justamente aporta los argumentos para deshacer los mitos y falacias del sionismo frente al tema de Palestina. Igual aquí Lorena también nos ha puesto el enlace del movimiento BDS, el movimiento de Sí. boicot, desinversión y sanciones. Entonces, digamos, podemos hacer mil cosas. Podemos portar una manilla, podemos postear las cosas en las redes sociales, debemos apoyar las, mm, las flotillas por la libertad que están intentando llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Las dos flotillas iniciales fueron detenidas de manera brusca y agresiva por parte del ejército y la aviación israelí, y en esta ocasión ha salido o va a salir en los próximos días una tercera flotilla, pero ya no va a ser de un solo buque, sino que van a ser muchos buques, no recuerdo a cuántos va a llegar, pero ustedes con toda seguridad pueden encontrar la información en internet. Y en esa delegación, en la flotilla por Palestina, van una delegación notable de colombianos y de colombianas. Eh, en la Universidad Nacional de acá de Medellín tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de una de las colombianas, eh, una mujer muy entregada, muy fraterna, que hizo parte del segundo intento de llegar a Gaza, solo que ella lo hizo por tierra, pero fue detenida con sus compañeros en Egipto, pero se siguen haciendo miles de intentos alrededor de esto. En todo el mundo se siguen saliendo marchas a las calles, en fin, cualquier iniciativa es bienvenida. Aquí en Medellín hemos hecho lo que llaman los artistas performance, intentando ejemplificar lo que ha acontecido con los niños en Gaza. Entonces hemos hecho una recreación de los niños envueltos en estas mortajas pequeñitas. Em, Hemos hecho lectura de los nombres de los niños palestinos para quien lo desee. em, Hay un sitio en internet de la cadena de noticias catarí, Al Jazeera. Voy a ver si lo encuentro rápido para podérselos pasar rápidamente. Sí, aquí lo encontré. Vamos a ver si en esta dirección de enlace, que es la dirección del canal de noticias catarí Al Jazeera, van a encontrar directamente los nombres, la lista de nombres de los palestinos que han sido asesinados en Gaza. Es una lista, hay que decir, interminable, porque obviamente han sido 60 y pico de mil, pero ustedes van a tener, así suene un tanto duro, van a tener la lista de nombres organizada incluso por edad, y se van a sorprender de la cantidad de niños muertos que ni siquiera lograron completar un añito de vida. Entonces hay que hacer actividades artísticas, todo lo que se les ocurra está bienvenidos. Hay colegas
profesores de colegios que están en sus colegios eh, invitando a los niños, obviamente con toda la contextualización del caso, invitando a los niños a hacer cometas por Palestina para que salgan a volarlas en homenaje a los palestinos. A mí me han invitado a dictar varias charlas en colegios, pero hay otros compañeros del Comité de Solidaridad por Palestina que también están en esa misma disposición. Aquí en la Universidad de Antioquia hemos hecho ciclos de cine palestino. Fácilmente podemos contar con unas 15, 20 películas o documentales palestinos. Entonces podemos armar un ciclo de 4 o 5 películas o una película mensual. Podemos hacer todo lo que se les venga en mente. Bienvenido. Bueno, y ahora sí me silencio, que creo que he Bueno, hablado más de Javi, la cuenta. no, no, súper interesante. Gracias por esa motivación final, porque de verdad nos has abierto el panorama, nos has ofrecido un sinnúmero de opciones, un abanico de posibilidades, porque a veces creemos que desde acá y la distancia geográfica que nos separa, creemos que no podemos hacer nada y son muchas los repertorios que hay para hacer resistencia frente a este tema, pues, y a esta situación dramática, injusta y este genocidio, ¿no? Pues antes, muchas gracias, abusamos de tu tiempo, agradecemos a las personas que todavía continúan conectadas 40 minutos posterior a la hora de terminación de esta cátedra, pero eso da cuenta justamente de lo interesante, pues, de lo que nos ha sensibilizado a este tema y nos ha cautivado. Muchas gracias de verdad por tu generosidad a todas y todos los que hasta este momento permanecieron aquí en la conexión. También muchas gracias. Esperamos crear una comunidad desde la escuela para apoyar esta lucha de Palestina. Te la haremos saber y seguro eventualmente te invitaremos. Y a todos los que están aquí conectados de una vez, eh, invitarlos a que, ya que están motivados con estas temáticas, que nos acompañen a darle vida a este repertorio de, de formas de resistencia y de apoyo al pueblo palestino. Muchas gracias y una feliz noche para todos y todas. Lore, tú me permites antes de que se empiecen a desconectar dos Claro, claro. cositas. Una, Sí, el título de la presentación era el tema del hambre y de la hambruna. Yo de manera deliberada me he ido por la tangente para brindar más un contexto de tipo histórico, de pero acuerdo. creo que está en manos de la Escuela de Nutrición y Dietética justamente producir algún documento que sintetice la situación de hambruna que vive el pueblo gazatí. Yo creo que ustedes son los que están en mejores condiciones de poder sintetizar esa información que está circulando y poderla ponerla en circulación. Circular. Creo que Mm. sería de un enorme poder, de una enorme potencia, si desde la Escuela de Nutrición y Dietética sale una declaración o un póster o algún documento o una charla que específicamente trate la situación de hambre de la población en Palestina. Y finalmente quisiera despedirme musicalmente, si tú me lo permites, Claro Lorena. que sí. Mira, yo tengo montada una conferencia sobre este mismo tema a partir de canciones. La pongo a disposición para ustedes cuando quieran. Yo acabo de compartir aquí el enlace de 3 canciones, de 3 enlaces en YouTube, que son de canciones. La primera enlace es de un rapero bogotano que se llama Naimad B y la canción de él se llama La Nagba. Eso es un chico joven, un rapero, y yo me quito el sombrero con Naimad B porque en una canción de 4 minutos quizás logra sintetizar prácticamente toda esa carreta que yo les eché en una hora. Él la hace musicalmente y en solo 5 minutos y hace una cronología de los principales episodios históricos que verdaderamente recomiendo, incluso para que la compartan con la gente joven. El segundo enlace
es la canción de Alberto Cortés que mencioné, dedicada a la masacre de Chabra y Chatila, o dedicada no, dedicada a rechazar la masacre de Chabra y Chatila. Y la tercera, el tercer enlace es la canción con la que me quiero despedir, pero no solamente compartiendo el enlace, sino quiero compartir el video. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir el video finalmente. Es un video de una cantante de origen libanés que ella se llama eh, eh, Julia Boutros y la canción se llama Al-Haq Silahi, pero digamos que podría ser traducida en español como Resistiré. Entonces voy a compartirle esa canción porque para mí es muy emotiva y sobre todo es muy elocuente de la disposición que el pueblo palestino tiene de seguir resistiendo contra toda agresión y que no se retirarán de su tierra, no abandonarán su territorio. Entonces les quiero compartir esta canción y ahí les compartí el enlace para que se queden con el enlace. Antes de compartir, creo que voy a silenciar mi micrófono para que no cause interferencia con el sonido del video. Te agradezco, Lore, si tan pronto empiece a correr el video, que me digas si sí se está escuchando bien o no. Claro que sí. الحق سلاحي وأقاوم فوق جراحي سأقاوم لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم
Bueno, muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias, Javi. La mejor forma de concluir este espacio. Gracias de nuevo a todas y a todos y especialmente a ti. Un abrazo. Gracias Feliz a noche. ustedes por la paciencia de esperar hasta esta hora y bueno, seguimos viéndonos. Gracias. Una feliz noche.